Buenas tardes, mi nombre es Antonio Jesús Núñez Rosas y voy a estar hablando sobre cómo es que vamos a estar haciendo unas listas en PyChart, usando el lenguaje de Python. Aquí simplemente voy a usar la misma clase que he estado usando siempre, al cabo no necesito guardar varias clases, pero aquí solamente voy a hablar de cómo es que podemos definir una lista y cómo es que podemos acceder a los elementos de tal lista. Por ejemplo, para definir una lista simplemente hay que poner una variable con cualquier nombre y con el signo igual y entre corchetes junto con comillas simples o comillas normales. Voy a poner comillas simples. Ponemos cualquier tipo de variable o cualquier elemento. Por ejemplo, mi nombre es Antonio. Y al separarlo con una comilla podemos agregar más elementos a la lista. Por ejemplo, aquí podemos poner uprr y otra comilla, salón, comillas, y por último pongamos no sé, Bob Esponja, no sé, así nada más. Y ya, aquí tenemos ya nuestra lista ya hecha. No tenemos por qué preocuparnos de aquí, simplemente lo podemos reformatear, bueno, cambiarle el formato. ¿Y qué hacemos con esta lista? Ya está hecha. Lo único que tenemos que hacer aquí después es llamar a mandar la lista. Simplemente usamos un print, donde simplemente llamamos a el nombre de la lista para que nos imprima en pantalla. Luego ponemos en run y aquí nos sale en la pantalla todos los elementos de nuestra lista llamada lista, la cual sería Antonio, que sería el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Y así es como sería. Pero digamos que quiero acceder a ciertos elementos de la lista de forma específica. Digamos que solamente quiero que se muestre el elemento 0, el primer elemento de la lista. Una forma de hacer esto es simplemente ponemos mandar a imprimir de nuevo lista, pero entre corchetes ponemos el elemento 0 para que simplemente en el primer elemento vaya a imprimirse en pantalla. Vamos a ponerlo desde aquí y listo, ya está. Nos pone el elemento Antonio o el elemento 0. También hay otra forma de acceder a los elementos de las listas, pero esta forma es de forma inversa, en la cual simplemente podemos empezar desde el último elemento hasta atrás. Solo que en vez de ser llamados entre 0 o entre 3 o 2 o 1, simplemente vamos a ir de forma inversa con números negativos. Por ejemplo, print lista sí, lista corchetes menos 1. Lo que va a hacer con el menos 1 es que simplemente nos va a llevar a este elemento, la cual es el último elemento que tenemos. Y aquí nos dice Bob Esponja, que es el último elemento. También nos va a pasar lo mismo si ponemos el CO2, la cual va a llevar aquí, CO3 y CO4. Así de simple. Y eso sería todo de cuando se trata de las listas en Python. Muy buenas. Mi nombre es Antonio Jesús. Esta es la segunda parte de 3 partes de la sesión 5. Olvidé hablar en el primer video que esta es la sesión 5 de Python, en la cual en el primer video es la primera parte, esta es la segunda parte en la cual vamos a estar hablando de más cosas sobre las listas en Python. Anteriormente hablé de cómo es que podemos mandar a hablar a llamar a unos cuantos elementos de Python y unos cuantos elementos en específico en Python. Lo siguiente que vamos a hacer es de cómo es que podemos llamar varios elementos específicos de una lista en Python por medio de rango. Eso significa que vamos a estar vamos a estar llamando elementos desde cierto punto, digamos desde el principio hasta estos de aquí. Por ejemplo, vamos a poner lista
corchetes, y en vez de poner solo un número vamos a poner desde SEO, el elemento SEO, 2 puntos, 2, sí, iba a poner 3 pero 2, en la cual simplemente va a llamar de la siguiente forma. Va a llamar desde Antonio hasta UPR, o sea, desde el elemento 1, desde el elemento 0 hasta el elemento 1. Lo único que no pone en pantalla es el elemento 2, o sea, no incluye el elemento que estamos señalando aquí, solamente entre estos dos y el primero. ¿Sí? Otra forma de cómo es que podemos llamar a unos elementos de una lista es de ir desde el inicio hasta o cierta parte del índice de la lista sin incluir tal límite del número. Por ejemplo, límite o algo por el estilo. Vamos a ponerlo desde aquí, lista, corchetes, y en vez de poner el primer número vamos a poner 2 puntos y hasta el número 2. De esta forma simplemente nos va a mandar a llamar los elementos de la lista desde el principio hasta el número 2. De esta forma, al igual que aquí arriba, solo que no lo incluye. Y está por default en el principio, por supuesto. Solo que ya después de aquí vamos a poner otra forma de elegir los elementos de una lista, solo que esta vez vamos a empezar desde el final. Por ejemplo, vamos a poner aquí final. Por ejemplo, print, lista, corchetes, y vamos a poner desde el elemento 1 hasta, simplemente no ponemos ningún número ahí. Simplemente nos va a poner desde el elemento 1 hasta el final, como se ve aquí en pantalla. Otra forma de cómo es que podemos modificar unas listas, digamos que queremos modificar una parte de la lista, es simplemente vamos a poner modificar, es aquí, print, o bueno, podemos estar aquí llamar la lista, y entre corchetes vamos a mandar el número del elemento que queremos cambiar. Por ejemplo, queremos cambiar salón o Bob Esponja, digamos. Elemento 3, vamos a cambiar Bob Esponja, y con un igual vamos a ponerle Juan. Y con esto vamos a poner otro print, lista 3. Y aquí nos manda a llamar el elemento Juan. Simplemente aquí, solamente que aquí en el elemento 3, el último elemento, se modifica de Bob Esponja a Juan. También tenemos otra forma de cómo es que podemos mandar a llamar una lista, solo que esta vez vamos a hacer por medio de iteraciones, usando solamente un for. De esta forma vamos a poner iteraciones. Y aquí vamos a poner un for. Vamos a crear una variable en la cual mande a llamar dentro de las listas. Numpy, aquí in lista, con 2 puntos. Y aquí, desde aquí, simplemente vamos a poner a que nos mande a llamar la lista, print. Y de forma opcional podemos poner un else, print, lista no encontrada. Y ahí está. Simplemente, como tenemos de forma iteraciones, simplemente nos manda a llamar desde forma de una iteración el nombre de los elementos de la lista, solo que simplemente al no estar haciendo más que imprimir una lista, no hace nada más. Pero si le quitamos el else, simplemente nos manda a llamar esto. O sea, nada. Y eso sería todo de la segunda parte de Python en la sesión 5. Buenas tardes, este es la parte 5 de la parte 3, quiero decir,
la parte 3 de la sesión 5 sobre Python y vamos a hablar más de las listas, en la cual vamos a estar hablando ahora de cómo es que podemos preguntar a Python de cuántos elementos tiene nuestra lista. Preguntar elementos. Por ejemplo, ¿cómo era? Así. Vamos a escoger print. Luego vamos a escoger el elemento el len y por medio de estos como se digan, no sé si sean corchetes o algo por el estilo, ponemos el nombre de la lista. Y aquí nos va a mandar en la cantidad de elementos que hay dentro de nuestra lista, la cual 1, 2, 3, 4. Otra forma de cómo es que podemos empezar a modificar nuestra lista es de cómo es que podemos agregar elementos a la lista. Por ejemplo, podemos empezar a usar lista y con un punto nos va a empezar a dar varias opciones de los tipos de formatos que queremos usar. Bueno, no formatos, sino que lo que queremos hacer. Vamos a usar el elemento append, en la cual nos permitirá agregar elementos a una lista. En este caso simplemente vamos a escoger un tipo de elemento que se va a llamar, no sé, URL. Y lo llamamos a imprimir esta lista. Y aquí mismo se puede ver cómo es que se agregó un nuevo elemento a la lista llamada URL. Otra forma de cómo es que podemos empezar a usar la lista es de cómo es que podemos empezar a insertar un elemento de un valor en un índice específico, la cual sería usar índice específico para no perderme. Esta vez vamos a usar lista y con el punto otra vez vamos a poner la opción insert, la cual en la lista simplemente vamos a poner un elemento que queramos. Uno con una coma vamos a poner Jacinto y luego vamos a llamar a imprimir otra vez. Lo que va a hacer es que al agregar un elemento simplemente mueve los otros elementos a la derecha, haciendo que este Jacinto sea el nuevo elemento 1. Otra forma de cómo hacer esto de las listas es de cómo es que podemos remover un elemento. Remover. Por ejemplo, vamos a poner lista punto remove. Solo que esta vez vamos a tener que escoger por medio de valor, no por el número del índice. Por lo tanto, queremos eliminar, no sé, URL. Y lo mandamos a imprimir otra vez. Y al mandarlo a imprimir, se habrá eliminado URL. Y bueno, otra forma de cómo es que podemos hacer esto de las listas es de cómo es que podemos eliminar el último valor agregado. Y con esto, remover último valor. Se hace esto. Vamos a usar lista, punto, vamos a usar la variable pop. Y aquí nada más hay que poner, mandar a imprimir otra vez la lista. Y listo. Y aquí simplemente se borró. Bueno, voy a eliminar esto para que se vea más bien aquí. Digamos que quiero eliminar el Jacinto, para que se vea más el cambio. Jacinto se eliminó aquí y Uriel se eliminó acá. ¿Por qué? Porque Uriel fue el último elemento agregado y está en el último elemento. Así es como se elimina. Otra forma de cómo es que podemos empezar a eliminar todo un índice de una lista. Eliminar índice es usar
del, la opción del, junto con el nombre de la lista y el número del índice que queremos, de lo que queremos eliminar. Por ejemplo, queremos eliminar el SEO, la variable SEO. Y ya con esto simplemente mandamos imprimir, lista, aquí. Y el elemento que antes estaba aquí, que era mi nombre, se eliminó. Y ahora aquí vamos con otra opción de cómo es que podemos modificar una lista. Es de eliminar, simplemente eliminar toda la lista. De esta forma se puede hacer simplemente del lista. Oh no, espérate, que me confundí. Simplemente usamos lista punto clear. Y de esta forma, cuando intentamos poner un impresión en pantalla de la lista, nos va a mandar un error o simplemente wow, simplemente se elimina todo. Pero bueno, lo que no, creo que es lo único que hace, me equivoqué, es limpiar la lista, no eliminarla en sí. Lo que hace esto es limpiar toda la lista, por lo tanto no se ve ningún elemento dentro de la lista. Pero ahora sí, ya me acordé. Para eliminar lista, una forma sencilla de hacerlo es usar ahora sí el del, que significa delete lista. Y ahora aquí simplemente al intentar imprimir la lista nos va a mandar un error. Dije que se va a mandar un error. Bueno, se supone que me veía a mandar un error, pero creo que es parte de las nuevas actualizaciones de Python, de PyChart. Pero ya probé que simplemente al no existir, mira, ya apareció. Se tardó un poquito. Simplemente al no existir una lista nos da un error. ¿Por qué? Porque la acabamos de eliminar. Y eso sería todo en esta parte de la sesión 3. Digo, la sesión 5. Muchas gracias por escuchar.